Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi mamá tenía un amante y yo se lo quité. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban, a que dejen un like y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y recuerden, si tú tienes una historia que me quieras compartir, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o al Instagram donde me encuentras como Cuéntame tu historia 16. Todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola a todos, en este día quiero compartirles mi historia. En mi casa, mi familia estaba conformada solo por mi mamá, mi papá y yo. Yo era hija única y era la adoración de mi papá. Desde que yo tengo memoria, mi mamá siempre fue una persona muy fría, que no le podía hablar, no le gustaba que yo me acercara a ella, ni siquiera que le diera abrazos. Ella siempre fue muy fría conmigo. En cambio, mi papá, como les dije, yo era su adoración. Él pues hacía todo para hacerme feliz, para tratar de compensar un poco pues de la frialdad de mi mamá. Yo era muy parecida a mi mamá. Incluso pues mi papá decía que en unas fotos que él había visto de mi mamá, decía pues que yo era idéntica a ella a cuando ella era pequeña. Entonces yo en mi pensamiento de niña, yo decía que mi mamá no me quería porque yo me parecía a ella y que ella pues no le gustaba tener una persona que se pareciera a ella. Bueno, yo fui creciendo y pues mi mamá brillaba por su ausencia en darme amor, en darme una muestra de cariño. Ella pues cada que podía me recriminaba que cualquier cosa. Si yo dejaba un vaso mal puesto, eso ya era pues motivo de que mi mamá se molestara conmigo. Incluso en la escuela, a las reuniones, los festivales, etc., siempre asistía a mi papá. Incluso mis amigas me preguntaban que por qué mi mamá nunca asistía. Yo les decía que ella trabajaba y que nunca tenía tiempo. Pues la verdad eran mentiras porque simplemente mi mamá no quería entenderse de nada que tuviera que ver conmigo. Y bueno, así era. Mi papá pues él siempre buscaba la manera de trabajar un poquito menos y estar más tiempo conmigo en la casa, porque sabía pues cómo era mi mamá y cómo era el trato de ella hacia mí. Incluso los fines de semana mi papá trataba la manera de no estar en la casa, porque pues mi mamá por V motivo siempre estaba pues tratando de pelear con él o conmigo, y a mi papá pues no le gustaba eso. Mi papá la adoraba, hacía todo para que mi mamá se sintiera bien, pues como les dije, ella no trabajaba, solo mi papá, y la verdad es que la tenía viviendo como una reina. Incluso pues teníamos una persona que hacía los quehaceres de la casa, lavaba la ropa, hacía la comida, etc. Todo lo hacía mi papá para tratar de agradar a mi mamá. Y también pues porque la adoraba, la amaba. Mi papá tenía una pequeña empresa, entonces pues podía permitirse de darnos ciertos lujos. Mi papá, yo recuerdo que siempre le llevaba regalos a mi mamá. Ella muchas veces se alegraba, lo abrazaba, lo besaba. Y yo pues me sentía feliz en esos momentos. Cuando yo miraba que mi mamá estaba feliz, yo no me acercaba, porque yo sabía que si ella me miraba en esos momentos se iba a enojar, iba a empezar a gritar, se iba a enojar con mi papá, etc. Entonces yo trataba de dejarle esos momentos solo a ella y a mi papá. Incluso cuando a veces mi papá le decía que salieran y ella decía que sí, yo decía que me iba a quedar con la persona pues que nos hacía las cosas en la casa, para que ella pues pudiera estar feliz sin mí. Yo pues ya había entendido que el motivo por el cual mi mamá no era feliz era yo. Entonces pues la dejaba ser feliz en esos momentos a solas con mi papá. Pues igual esto no era suficiente. Ella pues siempre estaba regañándome por todo. Yo pues en la escuela no tenía malas notas, entonces pues no sé, quizás a mi mamá le molestaba esto,
porque pues en ese sentido ella no tenía nada que reprocharme. Y bueno, así fue pasando el tiempo, mi mamá seguía igual, mi papá tratando de agradarla, queriéndola cada día más, porque pues el amor que él le tenía se notaba pues a kilómetros de distancia. Incluso muchas personas decían eso, que mi papá como era con mi mamá, a pesar de que mi mamá pues no era una monedita de oro, porque mi mamá pues tenía ese carácter fuerte, también con las otras personas, no solo conmigo. Cuando yo ya era una adolescente, pues las cosas no cambiaron, todo seguía exactamente igual. Pero mi mamá de repente empezó a salir más, decía que iba a ir de compras, que no quería estar en la casa para no estar conmigo. Entonces en esto sí mi mamá había cambiado, porque ella pues no le gustaba salir. Ella era una persona que siempre le había gustado estar en la casa supervisando que la señora que nos hacía los quehaceres hiciera todo bien. Y de un momento a otro ella dijo que quería salir de compras, que no quería estar en la casa, que no quería verme. Y mi papá muchas veces le decía que sí la acompañaba y ella le decía que no, que ella quería estar sola, quería tener su tiempo, etc. La verdad, a mí se me hizo muy extraño esto, porque mi mamá no era así y de un momento a otro pues cambió totalmente su manera de ser. Ella, aparte de cómo era conmigo, de su manera de ser muy fría conmigo, ella siempre había sido una persona muy sofisticada, muy recatada en su manera de vestirse. Y también pues esto me lo criticaba, mi vestimenta. De un momento a otro ella empezó a vestirse un poco más provocativa, que enseñaba un poquito acá, un poquito allá. La verdad, esto era demasiado extraño en mi mamá. Y después de algunas semanas, algunos meses que ella hacía estas cosas, yo decidí seguirla, porque quería saber el motivo por el cual ella había cambiado tanto. Yo pensé que tal vez había conseguido a una amiga que le decía que hiciera estas cosas, pero no. Bueno, yo un día la seguí para saber qué era lo que estaba haciendo. Entonces me encontré con la sorpresa que ella en un centro comercial al que fue ese día se fue a encontrar con un hombre. Claramente se miraba que este hombre era un poquito menor que ella, pero también se miraba que era un poco más mayor que yo. Obviamente yo no fui a hacerle un escándalo, no le dije nada a mi papá, no le dije nada a nadie, ni a mi mejor amiga, yo me lo guardé para mí solita. Obviamente me sentí muy mal por mi papá, porque él pues daba su vida por mi mamá, por la familia, aunque sí por parte de ella pues le importaba poco. Pero sí me sentía muy mal y lejos de querer decirle a mi papá, pues estaba pensando en cómo vengarme de ella. Quería pues no sé, hacerle algo, pero no se me ocurría nada. Después de varios días de pensar en cómo hacerle una venganza, hacerle pagar lo que ella le había hecho a mi papá y a mí, pues se me ocurrió hacerme amiga de este hombre con el que ya estaba saliendo, de su amante. Bueno, entonces empecé a seguirla. Cada vez que ella salía, yo la seguía. Y lo que más quería era tratar de al menos investigar el nombre de este hombre, para poderlo buscar en redes sociales y así pues empezar a hablar con él. Yo en mis redes sociales no tenía ninguna foto con mi mamá, porque pues no nos llevábamos bien, entonces pues yo no tenía ninguna foto con ella, solo con mi papá. Mi mamá, por el contrario, pues no tenía redes sociales, ella no le gustaban esas cosas. Entonces pues era un poco más fácil de hacerme amiga de este hombre sin que él supiera pues que yo era la hija de ella. Obviamente yo en mi físico cada día me parecía más a mi mamá. En esto pues yo tenía miedo que él supiera, no sé, o que me relacionara con ella por mi físico, porque yo era exactamente igual a mi mamá.
Bueno, así fue un día, me acerqué lo más que pude y escuché cómo mi mamá lo llamaba. Él se llamaba Manuel. Entonces, pues, uno de chica, de mujer, sabe muy bien cómo, pues, buscar a las personas, aunque si no tiene, pues, tantos detalles. Entonces, así fue. Ese día regresé a mi casa, lo empecé a buscar y lo encontré. Después de tanto buscar, a la fin lo encontré. Y pues resulta que él era un trabajador de la empresa que mi papá tenía. Entonces, pues ahí, pues ya, supe cómo era que mi mamá lo había conocido, porque muy de vez en cuando mi mamá pues iba a la empresa que tenía mi papá. Bueno, entonces le mandé la solicitud. En la empresa a mí era muy pocas personas las que me conocían, solo las que eran más allegadas a mi papá. Entonces pues él era una de estas personas que no me conocía. Le mandé la solicitud y rápido me la contestó. Entonces, bueno, poco a poco empecé a hablarle. Él, pues la verdad, era una persona muy interesante. Ya entendía por qué mi mamá se había hecho amante de él. Bueno, quedamos de vernos y él me dijo que yo me parecía a una persona, a una amiga que él tenía. Él me preguntó que con quién vivía. Yo le dije que solo vivía con mi papá. En ningún momento le dije que mi papá era el dueño de la empresa, nunca le hablé de mi mamá, etc. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los meses y él pues de un momento a otro me dijo que estaba enamorado de mí, que yo le gustaba mucho y que si quería yo ser la novia de él. Obviamente, yo al inicio de este juego pues nunca planeé hacerme novia de él, solo quería pues que mi mamá se diera cuenta que él y yo éramos amigos, nada más. Pues mi mamá en todo este tiempo había seguido igual, salía más frecuentemente, mi papá y yo siempre estábamos en la casa, etc. Pero la verdad es que esto se me presentó así y no podía perder esta oportunidad de hacerle pagar a mi mamá. Entonces le dije que sí, que aceptaba ser su novia. Era obvio que en todo este tiempo pues nosotros no nos habíamos ni siquiera dado un beso. Yo la verdad sentía pues asco, tal vez no por él, sino porque era el amante de mi mamá. Entonces me di cuenta que él había terminado con mi mamá, porque mi mamá de pronto pues ya no salió. Se quedaba en la casa y a veces la miraba pues más enojada de lo normal. Incluso muchas veces la escuché llorar, que ella hablaba por teléfono y le decía a Manuel que por qué le había hecho eso, si ella lo quería. Pero él no sé qué le decía, obviamente no podía escuchar lo que él decía. Él pues conmigo cada día era más detallista, más cariñoso, y él me decía que quería conocer a mi familia. Pero pues yo no quería que lo conociera, pues que conociera a mi familia, porque iba a saber que yo era hija de la mujer que había sido su amante. Antes de eso, de que conociera a mi familia, yo le dije que le quería decir algo. Y ahí le confesé pues que yo era hija de esta persona que con la que él había sido amante. Él me dijo que él no sabía absolutamente nada, que ella le había dicho que ya no estaba con mi papá, que ya no estaban juntos y que por eso él había accedido pues a ser el amante de ella, que obviamente él conocía a mi papá y que él había conocido en la empresa, pero que ya le había dicho que ya no estaban juntos. Y pues le creía. Mi mamá pues actuaba en la calle como que no tuviera nada con mi papá. Entonces yo le dije que yo me había acercado a él para hacerle pagar a mi mamá todo lo que ella le había hecho a mi papá. Entonces él al principio pues sí se sintió mal porque prácticamente yo lo estaba utilizando, pero me dijo que sí, que me apoyaba y que le diéramos este escarmiento a mi mamá. Entonces yo le dije a ella y a mi papá que yo tenía un novio y que lo quería llevar a la casa. Ella pues dijo que no, que ella no iba a aceptar a nadie, que yo no estaba para tener novio, pero mi papá me dijo que sí, que él me lo aceptaba y que lo llevara a la casa. Así fue, nos organizamos y pues yo lo llevé. Cuando mi mamá vio quién era, se puso como loca,
se puso a gritarme, a decirme muchas cosas. Mi papá no entendía el porqué del comportamiento de mi mamá. Y yo le decía, dile, ¿por qué estás enojada conmigo? ¿Por qué te molesta tanto que yo sea la novia de Manuel? Y ella me decía, cállate, no te atrevas a decirle nada, vas a arruinar mi vida. Y mi papá no me decía que le dijera, que por qué, qué estaba pasando. Entonces yo le dije que Manuel había sido el amante de mi mamá. Mi papá pues se puso muy mal, le dio un ataque al corazón de la impresión y lo llevamos al hospital, estuvo al borde de fallecer. Mi mamá, en todo ese momento, en todos esos días que mi papá estuvo en el hospital, no había día, ni hora, ni segundo que no me estuviera diciendo que por qué lo había hecho, que por qué la había traicionado de esa manera, que qué había hecho ella conmigo para merecerse eso. Yo le decía que no fuera tan hipócrita, que todavía me preguntaba que qué me había hecho. Y que yo le dije, todos estos años, tú nunca me has querido, tú siempre me has reprochado como tu hija. Nunca he tenido una muestra tuya de cariño. Pero a ella no le importaba nada de lo que yo decía, le importaba más mi traición hacia ella, decía ella, que mi papá se estuviera debatiendo entre la vida y la muerte. Yo estaba muy arrepentida por mi papá, no por ella, porque si no hubiera sido por mí, pues mi papá no estuviera en esa cama de hospital. Y bueno, pues yo siempre le pedí a Dios que mi papá se recuperara, que saliera con bien, que yo no quería pues ser la causante de que mi papá falleciera. A pesar de todo, yo me sentía culpable. Mi mamá así me hizo creer que yo era la culpable y que ella no tenía la culpa, porque por parte de ella mi papá nunca se había enterado. Luego de unos días mi papá se repuso, se puso bien. Yo lo primero que hice cuando él despertó fue pedirle disculpas. Él me dijo que no, que yo no tenía la culpa de nada, que toda la culpa la tenía mi mamá por lo que le había hecho durante todos estos años, que él se había desvivido por ella y que ella nunca lo había reconocido. Bueno, después mi papá salió del hospital, se fue reponiendo poco a poco y bueno, pues era obvio que le iba a pedir el divorcio a mi mamá. Mi mamá me seguía culpando cada que podía. Decía que por mi culpa ella había perdido todo lo que tenía, que había perdido a mi papá. Y pues le rogaba a mi papá que no se divorciara de ella. Mi papá le dijo pues que ella no tenía nada que hacer ni que decir, que la decisión la había tomado y que se arrepentía de no haberlo hecho antes. Y me pedía perdón a mí por haberme dado esa mamá, por no haber entendido que desde mucho tiempo antes tuvo que haberse divorciado de ella para que yo no viviera todos los malos tratos que ella me daba. Obviamente yo pues no continué la relación que tenía con Manuel por respeto a mi papá y actualmente soy amiga de Manuel, pero pues lo veo a escondidas de mi papá, pues porque no quiero hacerlo sentir mal, pero en realidad Manuel es una muy buena persona. Mi papá pues se divorció de mi mamá y actualmente vivimos solos mi papá y yo. La verdad es que soy muy feliz con mi papá, solos. Y mi mamá no hay día que no le llame a mi papá a pedirle perdón, a decirle que regrese con ella. Pero le dice que no quiere que yo esté viviendo con ellos, que yo ya soy grande, que no me haga caso y que yo puedo vivir sola. Obviamente mi papá la sigue rechazando, pero ella al parecer no entiende. Y cada que puede, también a mí me insulta. Pero a estas alturas de la vida ya no me importa nada, solo me importa pues ser feliz y estar bien con mi papá. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que quieras compartirme, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o puedes hacerlo al Instagram donde me encuentras como cuéntametuhistoria16. Y recuerda, todas las historias son anónimas.